Marina Salcedo sentía el traqueteo del camión bajo su cuerpo, las luces de la autopista de la A8 cruzando fugaces por la ventanilla empañada por la lluvia. Él tenía una mano firme en el volante y la otra descansaba sobre su muslo, apretando con una seguridad que la hizo contener el aliento. El motor rugía con fuerza, el mundo dormía allá afuera y ella temblaba, entre miedo y deseo. Era casado, ella también. Eran dos personas que nunca debieron encontrarse así. Pero esa noche, en medio de la carretera que une Santander con Bilbao, supo que no habría marcha atrás. Marina, de 33 años, licenciada en Administración de Empresas, era la hija mayor de Antonio Salcedo, dueño de Salcedo Transportes, una de las compañías más grandes de transporte de mercancías del norte de España. Creció entre almacenes, camiones aparcados en fila, el olor a diésel y reuniones tensas en la sede de la empresa en Torrelavega. Su padre, un hombre severo con un bigote gris cuidadosamente recortado, creía que la lealtad era el cemento que mantenía unida a una empresa, y para él, también la familia, casada con Julián, un abogado de Santander, y madre de una niña de 6 años llamada Carla, la vida de Marina parecía estable a ojos de todos. Una vivienda en un chalet en las afueras, un matrimonio correcto, un puesto cómodo en la empresa familiar. Pero en su interior había un vacío que ni los balances ni las cenas de domingo lograban llenar. Una rutina asfixiante, un aire demasiado controlado. Todo cambió el día que aceptó una misión inesperada: poner a prueba a uno de los camioneros más veteranos de la empresa, Miguel Iglesias, de 42 años, casado y padre de 2 hijos adolescentes. Su padre sospechaba de todos y quería comprobar quién era realmente digno de confianza. El plan era simple: interceptar a Miguel en la carretera, subir a su camión y ofrecerle una cantidad de dinero a cambio de simular un robo de la carga. Marina no era actriz, pero su padre confiaba en su sangre fría. Así que aquella noche, con lluvia cayendo como si el cielo quisiera lavar el mundo, detuvo el camión de Miguel en un tramo solitario de la autopista. Fingió ser una desconocida desesperada, con el cabello oscuro mojado y una gabardina que apenas ocultaba la silueta de su vestido negro, ceñido, que rozaba justo por encima de las rodillas, dejando entrever unas medias finas y unos zapatos de tacón medio que habían soportado más kilómetros de lo que ella quería admitir. En el bolso llevaba un sobre con 50.000 euros falsos que dejó sobre el salpicadero. Si finges el asalto, el dinero puede ser tuyo, le dijo con voz temblorosa y ojos que buscaban una luz, una rendija por donde colarse a un mundo diferente. Pero Miguel no reaccionó como los demás conductores que habían caído antes en la trampa. La miró con una mezcla de cansancio y dignidad, y le dijo simplemente: bájate. Ella lo dejó allí, temblando bajo la lluvia, convencida de que su padre estaría orgulloso de la honestidad de aquel hombre. Y, en efecto, semanas después, Miguel fue ascendido. Pero nadie supo lo que ocurrió después, cuando Marina y él se reencontraron en la empresa, y Miguel ya no era solo un conductor más. Era el hombre que había desafiado su mentira y el único que le había hecho sentir desnuda sin tocarla. Los lunes en Salcedo Transportes siempre eran un caos controlado. Conductores entrando y saliendo, secretarias apilando documentos, llamadas constantes. Marina se movía entre carpetas y discusiones con la calma de quien aprende a navegar tormentas sin perder el timón. Su función era supervisar balances, controlar rutas y ser los ojos de su padre cuando éste no estaba. Aquel lunes, Miguel llegó puntual, la chaqueta todavía húmeda por la llovizna, con una carpeta en la mano. Saludó a la recepcionista con voz grave y se acercó al mostrador de rutas. Marina lo vio con otros ojos. Ya no era solo el camionero, era el hombre que le había dejado sin aire aquella noche. Sus miradas se cruzaron fugazmente. Fue un choque eléctrico que hizo que ambos bajaran la vista al mismo tiempo, como si toda la oficina hubiera sentido ese instante. En la reunión de logística, el padre de Marina hablaba de cifras, costes de combustible y nuevas normativas europeas, pero ella apenas escuchaba. Sentada frente a Miguel, que tomaba notas con concentración, sentía su presencia como una corriente eléctrica. Al terminar la reunión, mientras recogía sus documentos, Miguel se acercó. Buenos días, señora Salcedo, dijo con tono formal, voz que le recorrió la piel. Buenos días, Miguel, respondió ella tratando de sonar neutra, aunque el corazón le latía desbocado. Hubo un silencio breve, cargado de palabras no dichas. Él parecía querer decir algo más, pero se contuvo. Ella hizo lo mismo. Permanecieron unos segundos demasiado cerca, el tiempo justo para que su corazón golpeara con fuerza. Aquella noche,
en la cama junto a Julián, Marina se descubrió pensando en Miguel, en la firmeza de sus manos al sujetar la carpeta, en la seriedad de su rostro. Se sintió culpable, pero también extrañamente viva. Durante la semana, lo vio varias veces más, siempre de paso, en el aparcamiento de camiones, en el comedor, en los pasillos. Cada encuentro era un juego de miradas rápidas, silencios cargados, hasta que llegó el viernes. Salía tarde de la oficina y mientras apagaba las luces del pasillo, escuchó pasos detrás de ella. Era Miguel, con un par de carpetas en las manos. Se ha hecho tarde, comentó, como si fuera una excusa para hablar. Sí, respondió ella, sin saber qué más decir. Caminaron juntos hasta la puerta principal. Afuera, la lluvia seguía cayendo, y Marina se encontró biznando sin poder evitarlo. Él se detuvo, mirándola con esa seriedad que la desarmaba. No debería decirlo, murmuró, pero desde aquella noche en la carretera no he dejado de pensar en usted. El aire se cortó. Marina giró la cabeza, temiendo que alguien los escuchara. Pero estaban solos. Solo ellos, la lluvia y la noche. Yo tampoco, admitió en un susurro apenas audible. No pasó nada más. Ni un roce, ni un beso. Solo esas palabras que bastaron para sellar un secreto invisible, la promesa de algo que tarde o temprano estallaría. La semana siguiente fue un juego de miradas contenidas en los pasillos y en la cafetería. Nunca hablaban más de lo necesario, pero la tensión era evidente, un hilo invisible que los unía y que ninguno se atrevía a tensar demasiado. El jueves, mientras revisaba documentos en su despacho, Marina recibió un mensaje inesperado en su móvil personal. Un número desconocido. Hay un café en la carretera hacia Gijón, discreto. Mañana a las 6. No había firma, pero no la necesitaba. Supo de inmediato que era él. Pasó la tarde debatiéndose entre la culpa y el deseo. Pensaba en Carla, en Julián, en lo que significaba responder. Pero cuando llegó la mañana, su decisión estaba tomada. A las 5:30, con la excusa de revisar unas cuentas, tomó su coche y salió hacia la carretera. El café, sencillo, con mesas de madera y olor a café fuerte, estaba casi vacío. Lo encontró en una esquina, esperándola con una taza en la mano. Al verla entrar, levantó la vista y le dedicó una sonrisa breve, nerviosa. Se sentó frente a él. Durante segundos no hablaron, como si el peso de lo que estaba a punto de ocurrir los aplastara. Gracias por venir, dijo él con voz grave. ¿Sabes que no debería estar aquí?, respondió Marina, aunque su tono sonaba más a confesión que a reproche. Él asintió serio. Ni yo tampoco. Tengo una esposa que confía en mí, hijos que me esperan en casa. Pero desde aquella noche en la carretera, se interrumpió buscando palabras. Es como si hubiera despertado algo que no puedo apagar, terminó ella, mirándole a los ojos. Hubo un silencio denso, lleno de todo lo que querían decir y no se atrevían. Entonces, algo mínimo pero decisivo ocurrió. Él estiró la mano sobre la mesa y sus dedos rozaron los suyos. No fue un gesto torpe ni desesperado, sino seguro, tranquilo, como si dijera sin palabras que no estaba sola en ese vértigo. Marina quedó inmóvil, temblando. Poco a poco entrelazó sus dedos con los suyos. Ese gesto lo cambió todo. No hablaron más del tema. Pidieron 2 cafés y conversaron de cosas triviales, rutas, lluvia interminable, precios en el supermercado. Pero sus manos siguieron unidas bajo la mesa, un secreto compartido que ardía más que cualquier caricia. Cuando se levantó para irse, él la acompañó hasta la puerta. Afuera la lluvia seguía. Antes de que ella abriera el paraguas, se inclinó apenas y murmuró: esto es solo el principio. No la besó. No hizo falta. Lo supo en sus ojos, en la firmeza de su voz, en el calor que aún le quemaba la mano. Marina volvió a casa con el corazón desbocado, fingiendo normalidad frente a Julián y Carla. Pero dentro, sabía la verdad, había cruzado la primera línea y ya no podía volver atrás. El lunes siguiente en la oficina todo parecía igual, pero para Marina y Miguel nada sería igual jamás. Tras aquella cita en el café, el aire entre ellos se volvió eléctrico, invisible para los demás, pero insoportable para quienes lo vivían. En la empresa, apenas cruzaban palabras, pero sus miradas se habían vuelto insoportablemente intensas. Bastaba que él pasara cerca de ella en el pasillo para que todo su cuerpo se estremeciera, como si un relámpago la atravesara. En casa, Marina fingía normalidad. Las cenas con Julián, los juegos con Carla, las conversaciones triviales sobre facturas y compras seguían su curso, pero en su interior todo ardía. Cada vez que Julián la miraba,
Ella sentía que le leía el alma, percibiendo su desconfianza oculta tras la rutina. Un martes cualquiera, mientras revisaba documentos en la oficina de logística, Marina recibió otro mensaje. Esta vez, el texto era aún más críptico. Hotel El Roble, kilómetro 32 de la N 634. Mañana, 5 de la mañana, miró la pantalla con el corazón acelerado. Miedo y emoción se entremezclaban en su pecho. Era la cita definitiva, la línea que hasta entonces solo habían bordeado. El miércoles inventó una reunión de proveedores y salió de la empresa con nervios a flor de piel. Condujo por la carretera mojada bajo un cielo plomizo, mientras su mente repitió 1000 veces las palabras que no se atrevía a decir en voz alta. El Hotel El Roble era sencillo, apartado, de esos que nadie mira 2 veces. Aparcó el coche en la parte trasera, temiendo que cualquier conocido la viera. Al entrar en el vestíbulo, lo vio esperándola. Miguel llevaba una chaqueta oscura, su rostro reflejaba una mezcla contenida de ansiedad y deseo. No hablaron mucho, bastó un intercambio de miradas para entenderse. Subieron juntos las escaleras y cuando la puerta de la habitación se cerró tras ellos, el silencio se llenó de respiraciones agitadas. No hubo palabras largas, solo un gesto. Miguel la atrajo hacia sí y la besó por primera vez. Fue un beso torpe al principio, lleno de urgencia contenida, luego se volvió profundo, eléctrico, como si todo lo que habían callado explotara de golpe. Marina sintió que se deshacía entre sus brazos. Los 33 años de obediencia y rutina se derrumbaban en ese instante. El mundo desapareció. No había empresa, ni familias, ni obligaciones. Solo ellos en aquella habitación anónima, entregados sin miedo ni reservas. Aquel beso fue más que pasión, fue una descarga de todo lo reprimido, un grito ahogado en caricias. Cuando cayeron agotados uno al lado del otro, la lluvia golpeaba los cristales y el silencio los envolvía. Miguel tomó su mano y la apretó fuerte. No podemos detener esto ya, dijo con voz ronca. Marina lo miró con lágrimas en los ojos y asintió. Sabía que habían cruzado el punto sin retorno. Al regresar a casa, Julián la esperaba en el salón, distraído con el televisor. Le besó la mejilla y preguntó si la reunión había sido larga. Ella asintió, sonriendo como si nada, mientras el eco del beso seguía latiendo en su piel. Después de aquella noche en el hotel, la necesidad de verse se volvió una urgencia imposible de contener. Cada encuentro en la oficina era una provocación silenciosa, cada mirada furtiva, un recordatorio de su secreto compartido. Ya no bastaban los mensajes ni las citas esporádicas, necesitaban más. Fue Miguel quien propuso la locura. Esta noche hago ruta hasta Bilbao, dijo en un susurro cuando se cruzaron en el pasillo. Si quieres, ven conmigo. Marina se quedó helada. La idea de subirse al camión de la empresa en plena noche junto a él le parecía descabellada. Pero la chispa de la tentación fue más fuerte que el miedo. Asintió sin pensarlo demasiado. A las 11, cuando Julián ya dormía y la casa estaba en silencio, inventó una excusa de trabajo y salió. Su corazón latía tan fuerte que creía que la alarma del coche la delataría en cada paso. Condujo hasta el aparcamiento de la empresa, donde los camiones se alineaban bajo la luz amarillenta de las farolas. Allí estaba el suyo encendido, con las luces de posición brillando como una invitación. Subió apresuradamente y cuando cerró la puerta atrás de ella, el ruido del motor la envolvió como un secreto compartido. Miguel sonrió al verla con esa mezcla de calma y deseo que siempre la desarmaba. Pensé que no vendrías, dijo con voz grave. Yo también lo pensé, respondió Marina, riendo nerviosa. El camión arrancó y pronto estaban en la carretera. El traqueteo de la cabina, el rugido del motor, las luces de los coches pasando fugaces por las ventanillas. Era un mundo distinto a cualquiera que ella hubiera conocido. Durante kilómetros hablaron poco. Bastaba el roce de sus manos en el asiento, el silencio compartido, pero en un tramo solitario de autopista, Miguel soltó una mano del volante y la posó sobre el muslo de Marina. El gesto fue tan natural y atrevido que ella contuvo la respiración. ¿Y si alguien nos ve? Susurró ella. A estas horas, nadie nos ve, Marina, respondió él con una sonrisa ladina. Solo la carretera. El resto del viaje fue un torbellino. Se besaron en la cabina con la torpeza de 2 adolescentes ocultos del mundo. El camión rugía y para Marina se había convertido en un refugio, un lugar donde las reglas no existían. Cuando llegaron al área de servicio, Miguel aparcó en un rincón apartado. La atrajo hacia sí y volvieron a perderse en abrazos. Afueras, la noche seguía indiferente.
Dentro, el tiempo parecía detenido. Al regresar a casa de madrugada, el silencio era tan profundo que dolía. Marina se metió en la cama sin hacer ruido, al lado de Julián, que dormía tranquilo y ajeno a todo. Ella cerró los ojos, aún con el sabor de Miguel en sus labios, y se repitió una verdad que ya no podía negar. Se había convertido en otra mujer y no había marcha atrás, pero la tormenta apenas comenzaba. Después de aquella noche en la cabina, todo se precipitó con una intensidad que Marina no había anticipado. La chispa que hasta entonces había sido un secreto se convirtió en un incendio imparable. Buscaban cualquier excusa para verse, para rozarse, para robarle horas al tiempo y al mundo que los rodeaba. Los hoteles de carretera se transformaron en refugios improvisados. A veces, una habitación sencilla de paredes frías, otras, el asiento trasero del coche de Marina, escondidos entre sombras y susurros, y, por supuesto, el camión, ese gigante metálico que se convirtió en su escondite rodante. Cada encuentro era más arriesgado que el anterior. Una mañana, incluso, se encerraron en la oficina vacía de archivo, con las persianas bajadas. Afuera, los empleados seguían con sus rutinas, sin imaginar nada. Marina temblaba de nervios, convencida de que alguien llamaría a la puerta, pero al mismo tiempo no podía detenerse. Era como si vivir al borde del descubrimiento intensificara cada momento. Su corazón latía al ritmo frenético de un tambor de guerra. En casa, sin embargo, la mentira crecía y se espesaba como la niebla sobre el puerto de Santander. Con Julián inventaba reuniones, revisiones de cuentas, viajes relámpago a delegaciones de la empresa. Él no sospechaba o quizás no quería hacerlo. Confiaba en ella y esa confianza dolía tanto como la empujaba a seguir con el engaño. Una noche, mientras cenaban, Carla le pidió ayuda con una tarea escolar. Marina la miró inocente, sin imaginar nada de lo que su madre escondía. Por un instante, la culpa la atravesó como un cuchillo. Pero al mismo tiempo, al recordar las manos de Miguel en la cabina, sintió un escalofrío de deseo que la devolvía a aquella otra vida secreta que ya no podía abandonar. Miguel también sufría sus contradicciones. Una tarde, mientras bebían café en un modesto bar de carretera, confesó con voz baja, casi rota: a veces, cuando llego a casa y mis hijos corren a abrazarme, siento que soy el hombre más miserable del mundo. Pero luego pienso en ti, en lo que me das, y me digo que no puedo dejarlo. Ella lo abrazó en silencio. Sentía lo mismo. Eran dos culpables que no podían vivir sin su culpa. En la empresa, Antonio Salcedo comenzó a sospechar. No de ellos todavía, sino del ambiente general. Veía las cuentas demasiado revisadas, notaba las ausencias de Marina. La llamaba al despacho con su tono severo: Marina, no te despistes. Tú eres mis ojos aquí. Si me fallas, me fallan todos. Ella sentía, tragando saliva con el corazón en un puño. Si supiera la verdad, si supiera que la hija en la que confiaba más que en nadie estaba viviendo un romance con uno de sus camioneros de confianza, el escándalo sería imposible de tapar. Pero Marina no se detuvo. Al contrario, cada vez buscaban más lugares, más excusas. El riesgo se volvió parte del deseo, como si su historia no pudiera existir sin esa sombra constante de ser descubiertos. Lo sabían. Estaban construyendo un castillo de naipes, pero en lugar de miedo, sentían vértigo, y ese vértigo los tenía atrapados. Su padre siempre había sido un hombre de mirada afilada. En la empresa nada escapaba a sus ojos, mucho menos cuando se trataba de su hija. Durante semanas, Marina logró mantener las apariencias, fingir normalidad en casa y en el trabajo, pero el juego de miradas con Miguel empezó a hacerse evidente. Lo notó la primera vez en una reunión de logística. Antonio hablaba de nuevos contratos mientras Marina tomaba notas. Miguel estaba sentado 2 asientos más allá y, en un descuido, sus ojos se cruzaron. Fue apenas un segundo, un parpadeo de conexión, pero suficiente para que Antonio desviara la vista hacia ella con el ceño fruncido. Marina, ¿me has escuchado?, preguntó con voz seca. Ella se sobresaltó. Sí, claro, padre, pero su mirada ya estaba marcada por la sospecha. A partir de ese día, empezó a observarlos más. Llamaba a Marina a su despacho con excusas menores, como si quisiera tenerla bajo control. Preguntaba por las cuentas, por las rutas, por detalles que antes no le interesaban tanto. Y cada vez que Miguel entraba en la oficina para entregar informes, sentía los ojos de Antonio clavados en ellos. Miguel también lo notó. Una tarde,
mientras caminaban juntos por el aparcamiento de camiones, le susurró, «Nos está vigilando. Tienes que tener cuidado». «Lo sé», respondió Marina, mordiéndose el labio, «pero no puedo dejar de verte». Él la tomó de la mano unos segundos, escondidos entre las sombras de los vehículos aparcados. Ese pequeño gesto la sostuvo, aunque el riesgo le helaba la sangre. Intentaron ser más discretos. Ya no se quedaban tanto tiempo en la cafetería ni buscaban excusas en la oficina. Sus encuentros se redujeron a hoteles en las afueras o a rutas nocturnas en el camión, pero la pasión no se apagaba. Al contrario, cada obstáculo parecía avivarla más. Recordaba una noche especialmente peligrosa. Habían aparcado el camión en un área de servicio desierta. Mientras el motor aún se enfriaba, se besaban en la cabina, perdidos en el ruido de su propia respiración, cuando de pronto escucharon pasos afuera. Marina se apartó de golpe con el corazón en la garganta. Era un empleado del área que pasaba de largo. Nadie los descubrió, pero el susto los dejó temblando. «Esto es una locura», dijo ella, con el pecho agitado. «Sí», respondió Miguel, acariciándole la mejilla. «Pero es nuestra locura». La tensión crecía por todos lados, en el pueblo, en la empresa, en casa. Julián empezaba a notar las ausencias y su silencio se volvía incómodo, y Antonio estaba cada vez más atento. Pero Marina ya no podía frenar. Había probado la libertad en los brazos de Miguel y, aunque el peligro se cerniera sobre ellos, se aferraba a cada instante como si fuera el último, porque intuía que tarde o temprano la verdad saldría a la luz. Y aquella noche, al terminar la jornada, el ambiente en la oficina estaba más relajado que de costumbre. Los empleados se despedían uno a uno, y la nave de logística quedaba en penumbra con el eco lejano de las puertas cerrándose. Marina había inventado una excusa para quedarse más tiempo: revisar unas facturas de proveedores. Miguel, casualmente, también debía entregar unos documentos. Cuando los pasillos quedaron casi vacíos, lo buscó con la mirada. Lo encontró en el archivo, colocando carpetas en una estantería. Apenas cruzó la puerta, él le sonrió con esa complicidad que ya era un idioma entre ellos. «Aquí no deberíamos estar», susurró ella, aunque sus pies la llevaban hacia él. «Precisamente por eso estamos», respondió sin apartar la mirada. El archivo era estrecho, con olor a papel viejo y polvo. La tensión en el aire era insoportable. Miguel dio un paso hacia ella y ella otro hacia él, hasta que sus manos se encontraron. Se besaron con urgencia, como si cada segundo robado fuera un tesoro. Fue entonces cuando ocurrió. La puerta se abrió de golpe. El corazón de Marina se detuvo, giró la cabeza y lo vio. Antonio Salcedo, de pie en el umbral, los observaba. Todo sucedió en un parpadeo. Miguel se apartó bruscamente. Marina intentó recomponerse. Su padre les miró con un gesto indescriptible, mezcla de furia contenida y frialdad calculada. No dijo nada, solo los observó unos segundos que le parecieron eternos. Luego cerró la puerta de golpe y sus pasos retumbaron por el pasillo. Marina quedó paralizada. «Dios mío», susurró, llevándose las manos al rostro. Miguel intentó calmarla. «Tal vez no ha visto, tal vez ha sido demasiado rápido». Pero ella lo conocía. Antonio no era hombre que se dejara engañar por apariencias. Aunque no tuviera pruebas claras, había visto lo suficiente. Esa noche, Marina no pudo dormir. Julián dormía a su lado, confiado y ajeno. Ella miraba el techo, escuchando una y otra vez la puerta abrirse. La mirada de su padre, el silencio brutal con el que se fue. Al día siguiente, al entrar en la empresa, Antonio la llamó a su despacho. Su voz sonaba más dura que nunca. «Marina, quiero hablar contigo». Ella sintió que el mundo se le venía encima. Entró con las piernas temblorosas en el despacho que siempre imponía respeto. Una mesa de roble pulido, cuadros sobrios en las paredes y una ventana enorme desde donde dominaba el aparcamiento de camiones. Antonio estaba de pie, mirando por la ventana con las manos en la espalda. No la invitó a sentarse. El silencio se alargó hasta volverse insoportable. «¿Sabes qué es lo que más me molesta, Marina?», dijo sin girarse. «No son las mentiras. Todos mentimos alguna vez. Lo que me molesta es que me tomen por tonto». Ella sintió que la sangre le abandonaba el rostro. «Padre», balbuceó. Él se giró. Su mirada era cortante como un cuchillo. «Ayer te vi». Las palabras cayeron como un martillo. «No fue lo que parece», intentó decir, pero mi voz sonaba débil incluso para ella. Antonio golpeó la mesa con la palma abierta. «No me tomes por idiota», rugió. «Te vi con Miguel. Ese hombre es mi empleado, mi confianza y tú eres mi hija». El aire se volvió irrespirable. Marina bajó la cabeza, incapaz de sostenerle la mirada. «No lo planeé», susurró.
no quise que ocurriera, pero pasó. Su padre respiró hondo, intentando calmarse, pero sus ojos seguían ardiendo. Eres consciente del escándalo que esto puede provocar. Si alguien más lo descubre, no solo arruinas tu matrimonio, arruinas mi empresa. La hija del dueño y un camionero. ¿Tienes idea de lo que significa? Las lágrimas le nublaron la vista. Quiso decirle que lo amaba, que no podía luchar contra lo que sentía, pero las palabras se le atoraban en la garganta. Los días que siguieron fueron un tormento para Marina. Antonio la vigilaba con ojos de halcón, cada movimiento, cada salida, cada papel que revisaba parecía ser observado con lupa. Creía que con su control férreo podría cortar de raíz lo que había visto, pero Marina sentía que cuanto más intentaba prohibirle, más crecía en ella la necesidad de estar con Miguel. Miguel también sufría la tensión. En la cafetería apenas se dirigían un saludo. En las reuniones, ni siquiera cruzaban la mirada, pero cada silencio era una hoguera encendida que ninguno de los dos sabía apagar. El miedo a ser descubierto se había convertido en un enemigo silencioso que los mantenía en vilo. Una tarde, mientras todos estaban ocupados descargando mercancía y la oficina de archivo quedaba vacía, Marina recibió un mensaje en su móvil: 5 minutos. Sala de archivo. El corazón le dio un vuelco. Dudó. Sabía que era una locura, que su padre podía aparecer en cualquier momento, pero sus pies se movieron antes que su cabeza. La sala estaba en penumbra, con cajas apiladas y olor a papel viejo. Allí estaba Miguel, esperándola con el mismo gesto contenido que había visto tantas veces. Apenas cerró la puerta, la tomó de la mano y la atrajo hacia sí. No puedo más, Marina, susurró contra su oído. Intento alejarme, pero me es imposible. No hubo tiempo para pensar. Se besaron con urgencia, con una pasión retenida durante días. Sus manos temblaban, sus labios ardían, y gritaban que aquello era tan prohibido como necesario. El ruido lejano de las carretillas y los camiones los mantenía alerta, pero esa sensación de poder ser descubiertos en cualquier momento hacía cada caricia más intensa. El miedo se mezclaba con el deseo en un torbellino imposible de controlar. Nos van a atrapar, murmuró Marina, intentando apartarse. Entonces que nos atrapen, respondió él, besándola de nuevo. Fue un instante robado, apenas unos minutos, pero cuando salieron de la sala, el mundo parecía diferente. Caminaban en direcciones opuestas, fingiendo normalidad, aunque el pulso de Marina aún latía desbocado. Esa noche en casa, mientras Julián le hablaba de una reparación en el coche, Marina apenas podía escucharlo. Solo pensaba en lo ocurrido entre las paredes de la empresa, bajo el mismo techo donde su padre los vigilaba. Comprendió algo: cuanto más peligro había, más fuerte se hacía su unión. Era como si el riesgo de ser descubiertos fuera parte de la pasión que los unía. Y aunque la advertencia de su padre resonaba en su mente, sabía la verdad. No pensaba detenerse. Después de lo ocurrido en la sala de archivo, supieron que ya no podían conformarse con instantes robados. Necesitaban más tiempo, más espacio, más distancia del ojo severo de Antonio y de las rutinas que los ataban. La oportunidad llegó en forma de ruta. Miguel debía llevar un cargamento hasta Bilbao, un viaje de 2 días con paradas en la autopista. Cuando Marina lo escuchó hablar de ello en la oficina, la idea se le quedó prendida como una chispa peligrosa. Esa misma tarde, en un pasillo vacío, él le susurró: ¿podrías venir conmigo? Nadie lo sabría. La sola idea la heló y encendió al mismo tiempo. Era una locura. Tenía una hija, un marido, responsabilidades, pero la tentación era más fuerte que la lógica. Después de una noche de insomnio, envió un mensaje corto: iré. Inventó un congreso de proveedores en Bilbao y preparó una maleta pequeña. Dejó a Julián convencido de que sería un viaje de trabajo. A las 6 de la mañana, cuando aún era de noche, se encontró con Miguel en el aparcamiento de la empresa. La cabina del camión se convirtió en su universo. Desde el primer momento, la sensación de huida la llenó de una adrenalina desconocida. El rugido del motor, las luces deslizándose por la carretera, el mapa extendido entre ellos, todo era una excusa para estar juntos. Pararon en un área de servicio para desayunar. Sentados en una mesa apartada, rodeados de camioneros que apenas los miraban, él le tomó la mano bajo la mesa. Marina rió nerviosa, pero no la apartó. ¿Te das cuenta de lo que estamos haciendo?, preguntó. Sí, respondió sin titubeos, y no quiero detenerme. Esa noche llegaron a un hotel de carretera. Por primera vez, no era una cita fugaz, no eran minutos robados.
Era una noche entera, un espacio para ellos, la habitación era sencilla, pero para Marina tenía algo de sagrado. Allí no eran ni padre vigilante, ni marido confiado, ni empleados bajo reglas estrictas. Eran solo ellos, se dejaron llevar con una intensidad distinta, más pausada, más consciente. En esa cama estrecha entendió que lo suyo no era solo deseo, era una forma de escapar del mundo, de recordarse que aún estaban vivos. A la mañana siguiente, despertó con el sol filtrándose por las cortinas y el brazo de Miguel rodeándola. No quiso pensar en lo que le esperaba al regresar, en las mentiras, en el peso de la culpa. Solo quiso quedarse en ese instante suspendido, con la ilusión de que todo era posible. Cuando retomaron la ruta, con el camión devorando kilómetros hacia el norte, Marina sintió que habían cruzado un umbral aún más peligroso. Ya no se trataba de encuentros secretos, sino de una doble vida que comenzaba a tener forma. El viaje terminó demasiado rápido. 2 días parecieron 2 horas y, cuando el camión volvió a entrar en el aparcamiento de la empresa, sintió como si la arrancaran de un sueño. Se despidió de él con un beso rápido, oculto tras la puerta metálica de la cabina, y condujo hasta casa con la maleta en el asiento trasero y el corazón latiendo con fuerza. Al llegar, Julián la esperaba en el salón. La televisión estaba encendida, pero su mirada estaba fija en ella. ¿Cómo fue el congreso?, preguntó con tono neutro. Marina tragó saliva y se esforzó en sonreír, pesado como siempre. Charlas eternas, proveedores que no saben lo que quieren. Él escuchó en silencio, como buscando alguna grieta en sus palabras. Luego se levantó, le besó la frente y dijo, «Me alegra que estés de vuelta». La niña preguntó por ella todas las noches. Ese detalle la atravesó. Abrazó a Carla con tanta fuerza que la niña rió sin entender su repentina emoción. En ese momento, Marina se sintió la peor madre del mundo, pero también supo que no podía dejar a Miguel. La contradicción la devoraba. Los días siguientes fueron un malabar constante. Fingía normalidad en casa, llevaba a su hija al colegio, cocinaba, sonreía en las comidas familiares, pero por dentro llevaba la piel marcada por los brazos de Miguel. En la empresa, su padre comenzó a mostrar un interés inusual en sus horarios. ¿Has viajado mucho últimamente, Marina?, le preguntó una mañana, mirándola fijo. «Tanto trabajo hay en Bilbao», respondió ella, intentando sonar segura. «Ya sabes cómo son los proveedores». Su mirada se estrechó desconfiada, pero no dijo más. Marina sabía que estaba anotando cada detalle. Miguel y ella apenas podían hablar en la oficina. Todo eran mensajes cortos, excusas para cruzarse en pasillos vacíos, encuentros fugaces en áreas de servicio lejos del pueblo. La pasión no se apagaba, pero el riesgo se multiplicaba. Una tarde, mientras revisaba unas facturas, su padre entró en su despacho sin avisar. Se quedó de pie, observándola con ese gesto frío que conocía demasiado bien. «Marina», dijo en voz baja, «no me falles. Tú no eres como los demás». Ella asintió, incapaz de sostenerle la mirada. Cuando se fue, quedó sola con la sensación de que cada paso la acercaba más a un abismo. Aquella noche, tumbada junto a Julián, comprendió que su vida se había dividido en dos: la mujer que todos creían conocer y la que temblaba en la cabina de un camión, la que despertaba en un hotel de carretera al lado de Miguel. Y aunque sabía que el tiempo de los secretos se acortaba, también sabía que no podía detenerse, porque lo suyo, aunque prohibido, se había convertido en su única verdad. El tiempo comenzó a volverse enemigo. Lo que antes eran encuentros invisibles ahora dejaban huellas en los gestos, en las palabras, en las miradas. Julián fue el primero en notar el cambio. Una noche, mientras recogía los platos después de la cena, se apoyó en el marco de la puerta y la observó en silencio. «Estás distinta, Marina», dijo con voz suave. Ella se giró sorprendida. «¿Distinta? ¿En qué sentido?». Él se encogió de hombros, con una mezcla de duda y cansancio. «No sé, más distraída, más lejana, como si estuvieras en otro sitio, incluso cuando estás aquí». Un escalofrío recorrió su espalda, pero sonrió para suavizarlo. «Es el trabajo. Mi padre me carga con demasiadas responsabilidades. Estoy cansada». Eso es todo. Pareció aceptar la excusa, aunque con reservas. Esa noche la abrazó en la cama, pero su gesto fue inseguro, como si dudara si ella aún le pertenecía. Miguel, por su parte, también sentía la presión en su hogar. Una tarde le escribió: «Ana sospecha. Dice que llego distinto, que vuelo a otro sitio. No sé cuánto más podré ocultarlo». Al leerlo, Marina sintió un nudo en el estómago. No solo estaba en juego su matrimonio,
también el de él. Dos familias enteras enredadas en una mentira que crecía como una hiedra. A pesar de todo, siguieron viéndose en hoteles, áreas de servicio, incluso en un almacén de la empresa que quedaba casi vacío al caer la tarde. Cada encuentro era más arriesgado, pero también más necesario. Era como si cuanto más peligrosa se volvía su relación, más se aferraban a ella. Se besaban como si cada beso fuera el último, se abrazaban como si después ya no hubiera mundo. Una tarde, tras un encuentro rápido en la cabina, Miguel la miró serio, diferente al deseo habitual. «No podemos seguir así mucho tiempo», dijo. «¿Quieres dejarlo?», preguntó Marina con voz temblorosa. «No», respondió apretando su mano. «No quiero dejarte nunca, pero tarde o temprano alguien más lo descubrirá», ella lo sabía. Y sin embargo, lo que sentía por él era más fuerte que el miedo. En casa, la tensión crecía. Julián comenzó a hacer preguntas más concretas sobre sus congresos, horas extra, viajes inventados. Ella respondía con frases cortas, consciente de que cada mentira la alejaba más de la mujer que él creía conocer. Una noche, mientras acostaba a Carla, la niña la abrazó y le dijo: «Mamá, ¿por qué ya no sonríes tanto?». Esa pregunta la desarmó. Era cierto, su sonrisa ya no pertenecía al hogar, sino a otra vida, a otra piel. El riesgo aumentaba, pero cada día encontraba la manera de regresar a Miguel, porque aunque todo a su alrededor se resquebrajaba, él era la única verdad que quería sostener. Antonio Salcedo, siempre desconfiado, decía que en los negocios la lealtad era más difícil de encontrar que el oro y que había que vigilar incluso a la propia sombra. Lo que Marina no imaginaba era que aplicaría esa misma filosofía con ella, su hija. Tras la conversación en su despacho, Antonio empezó a interesarse demasiado por sus horarios, sus viajes, sus reuniones supuestas. Al principio Marina creyó que solo eran sospechas vagas, pero pronto comprendió que iba más allá y un jueves, tras pasar la tarde con Miguel en un hotel de las afueras, regresó a la empresa para recoger unas carpetas. Al entrar en su despacho notó algo extraño. Los papeles no estaban donde los había dejado y el ratón del ordenador estaba ligeramente movido. Un detalle mínimo, pero suficiente para helarla. Al día siguiente, Antonio la llamó a su despacho. «¿Qué tal el congreso en Burgos?», preguntó con calma que olía a trampa. Marina sintió que le faltaba el aire. «Bien, agotador, pero bien». Él se reclinó, entrelazando las manos sobre el escritorio. «Curioso, porque hablé con el proveedor de Burgos y me dijo que no hubo ninguna reunión esta semana». Marina se quedó muda. El silencio se hizo insoportable. Antonio continuó, con voz que ya no era de padre, sino de juez. «Sé más de lo que crees». Sacó de un cajón un sobre, lo abrió y dejó caer varias fotografías sobre la mesa. El corazón de Marina se detuvo. Eran imágenes de ella y Miguel entrando juntos en un hotel de carretera. En una se los veía de espaldas, en otra cruzando miradas demasiado cercanas. No eran pruebas absolutas, pero bastaban para cualquiera que conociera la verdad. «Un amigo mío te vio y me pasó esto», dijo con frialdad. «¿Vas a seguir negándolo?». Marina se derrumbó en la silla, sin palabras, solo lágrimas que quemaban. Con voz rota confesó: «Lo amo, padre. No quería que pasara, pero pasó, y no puedo dejarlo». Su rostro se endureció como piedra. «Eres mi hija y lo entiendo. Pero entiende tú también, esto no es solo tu vida privada. Es mi empresa, es mi nombre, y no permitiré que lo arrastres por el suelo». Sintió que su mundo se desmoronaba. Quiso suplicarle, explicarle, pero él levantó la mano en gesto seco. «Tienes dos opciones. Pones fin a esto ahora o tomaré medidas que no te gustarán». Marina se levantó temblando, recogió las fotos y salió con el alma en pedazos. Aquella noche, en casa, apenas pudo mirar a Julián a los ojos. En su móvil, un mensaje de Miguel esperaba: «Te necesito. Dime cuándo y dónde». Lo miró con lágrimas, sabiendo que cada paso la hundía más en un camino sin retorno. Aquella noche no durmió. Las fotografías de su padre la perseguían. La voz fría resonaba en su cabeza: «O lo terminas ahora o tomaré medidas». Sentía que el suelo se hundía bajo sus pies, que su vida entera podía derrumbarse en cualquier momento. Y sin embargo, al amanecer, cuando vio el mensaje de Miguel, supo que jamás podría renunciar a él. Se citaron en un aparcamiento desierto a las afueras del pueblo. Marina llegó antes, con los nervios carcomiéndola. Cuando vio el camión de Miguel aparecer entre la neblina, su corazón se desbocó. Subió a la cabina y se refugió en sus brazos. «¿Nos ha visto, Miguel?».
Lo sabe todo, confesó con voz quebrada. Él la miró serio, casi impasible. Tu padre, asintió. Marina sacó las fotos del bolso y las extendió sobre el salpicadero. Él las observó en silencio y cerró los ojos con un suspiro. Era cuestión de tiempo, murmuró. Dice que lo termine. Que si no, me destruirá, añadió ella, temblando. Miguel tomó sus manos con fuerza. ¿Y quieres terminarlo? La miró a los ojos. Sin dudar, no. No puedo. Un silencio cargado llenó la cabina. Luego él acarició su rostro con ternura. Entonces tenemos que ser más listos. Si vamos a seguir, nadie puede sospechar jamás. Fue en ese momento cuando trazaron su pacto en la oscuridad. Se verían lejos, en lugares imposibles de rastrear. No más hoteles conocidos ni encuentros en la empresa. Todo debía ser discreción, áreas de servicio abandonadas, pueblos pequeños, rincones escondidos en el monte. Será más difícil, dijo Marina, intentando mantener la calma. Sí, respondió Miguel, pero también más nuestro. Ese pacto los unió más que nunca. Dejaron de enviarse mensajes largos. Todo era breve, casi en clave. Usaban teléfonos públicos, señales mínimas que solo ellos entendían. La adrenalina se multiplicaba, pero también el deseo. Cada encuentro se convirtió en un tesoro, un secreto compartido que los hacía sentir invencibles. Mientras tanto, en casa, las mentiras crecían. Julián aceptaba que ella viajara más, aunque la miraba con recelo. Con Carla inventaban historias de reuniones interminables, y Marina sentía que cada vez le costaba más soportar la culpa. En la empresa, Antonio la observaba como un cazador acecha a su presa. Ella fingía serenidad, pero sabía que cualquier momento podía ser otra trampa. Aquel día, cuando Julián le entregó los papeles de separación con frialdad quirúrgica, Marina supo que el precio estaba por pagarse. En el pueblo, los rumores corrían como pólvora. La hija de Antonio Salcedo y uno de sus camioneros. No hacía falta confirmación, las miradas lo decían todo. Antonio reaccionó rápido. Convocó una reunión en la empresa con todos los jefes, conductores veteranos y, para horror de Marina, también Miguel. Ella se sentó en un extremo de la mesa, con el corazón golpeando. Antonio, de pie en la cabecera, comenzó con calma gélida. He escuchado demasiados rumores y quiero aclarar lo que está en juego. Miguel mantenía la mirada fija en sus manos. La sala estaba en silencio tenso. Una empresa no se sostiene solo con camiones ni contratos, sino con lealtad. Y cuando la lealtad se rompe, todo se derrumba. Hizo una pausa larga y lanzó la pregunta que heló a Marina. Miguel, ¿tienes algo que confesar? El silencio fue insoportable. Miguel levantó la vista y, con voz temblorosa pero firme, respondió, con todo respeto, don Antonio, lo que ocurra en mi vida privada no debería mezclarse con mi trabajo. Un murmullo recorrió la sala. Todos entendieron el mensaje. No era una negación, era un desafío. Antonio golpeó la mesa con fuerza. Tu vida privada me importa cuando se cruza con mi hija, rugió. Marina sintió las lágrimas arder en sus ojos. Quiso hablar, detener aquella escena, pero Antonio la interrumpió. ¿Y tú, Marina, qué tienes que decir? Ella se quedó helada. Miró a Miguel, luego a su padre y a todos los hombres que la observaban esperando su caída, tomó aire y susurró, no lo niego. Lo amo. La sala estalló en murmullos. Antonio se quedó petrificado, como si le hubieran arrancado